Chantal Madouide estaba parada en la cima del K2, la llamada montaña asesina, sin poder ver absolutamente nada. Había quedado ciega por los niveles extremos de radiación ultravioleta y ahora no tenía ninguna posibilidad de descender por sí sola desde los 8.600 metros de altura. No había nadie cerca para ayudarla. Aterrada, Chantal se escondió dentro de una cueva de nieve y poco a poco comenzó a morir. ¿Alguien la encontraría? ¿Alguien arriesgaría su propia vida para salvar a la viuda negra del alpinismo? Esta es la historia de la notoria alpinista francesa Chantal Madouide, una mujer que vivía caminando al filo de la navaja. Se recomienda discreción al espectador. Esto bien podría haber sido el inicio de una película de Hollywood. A los 5 años, los padres de Chantal se mudaron de París a un pueblo en los Alpes. Chantal quedó fascinada con las montañas. A los 15 años comenzó a escalar. Rápidamente obtuvo la certificación como guía de montaña y conquistó las rutas más difíciles de Francia. A los 22, Chantal quedó en tercer lugar en una competencia de escalada en hielo, superando a los mejores alpinistas de Europa, todos ellos hombres. Tras este logro fue aceptada en la Federación Francesa de Alpinismo y Escalada y el nombre de Chantal Madouide comenzó a resonar entre la comunidad montañista. Pero lo que esa comunidad no imaginaba era lo que se escondía detrás de su dulce sonrisa. Cuando Chantal escaló el Huascarán, el pico más alto de los Andes del norte, con casi 6.800 metros de altura, descendió en parapente. Uno de los montañistas que la acompañaba quedó tan impresionado que de inmediato la invitó a unirse a su expedición al monte Everest. A los 27 años, Chantal decidió conquistar la montaña más alta del mundo. Aunque falló en su intento, ella decidió que de ahí en adelante solo escalaría 8 miles. Tenía las habilidades, el entrenamiento y una capacidad excepcional para aclimatarse a las altitudes extremas y enfrentar todos los desafíos que éstas conllevan. Pero había algo más, su belleza. Chantal era atractiva, carismática, divertida, accesible y sin duda muy sexy. En esa época, el alpinismo seguía siendo un mundo predominantemente masculino y la encantadora francesa no pasaba desapercibida en los campamentos de escalada. Y claro, Chantal sabía cómo usar ese poder. Le gustaba volver locos a los hombres a su alrededor y no dudaba en provocarlos. Durante su segundo intento de conquistar el Everest, 2 montañistas estaban tan desesperados por llamar su atención que se retaron a pelear y empezaron a lanzarse piedras. Pero Chantal solo les prestaba atención cuando eso le convenía. Jamás cargaba nada pesado en su mochila. En su lugar, llevaba un patito de juguete. Y el resto de las cosas eran los hombres quienes se las cargaban. Hagamos algunas cuentas. Solo el equipo de alpinismo puede pesar entre 10 y 15 kilos. Y si a eso le sumamos ropa, comida y otros artículos, el peso aumenta aún más. Además, al escalar un 8000, también hay que llevar botellas de oxígeno. Cuanto más subes, menor es la presión del aire y menos oxígeno puede absorber tu cuerpo. Después de los 8.000 metros, hay tan poco oxígeno que el cuerpo deja de funcionar correctamente. Empieza a morir célula por célula. Este umbral es conocido como la zona de la muerte. Y una vez que la cruzas, ya no puedes descansar, aunque te detengas por horas. En ese lugar la gente pierde la cabeza por culpa de la hipoxia, las temperaturas bajo cero y la desesperación. Ahora imagina que eres un alpinista que lleva días o incluso semanas escalando un 8000. Hace frío, hay nieve, estás agotado y encima alguien te carga con más peso simplemente porque no quiere llevar su propio equipo. Pero a pesar de este comportamiento de Chantal, los hombres la adoraban. Y un montañista estadounidense, Thor Kieser, se enamoró perdidamente de ella. Sorprendentemente, Chantal correspondió a sus sentimientos. Si tan solo Thor hubiese sabido el alto precio que pagaría por ese romance. Pero ahora la pareja estaba saliendo y planeaban una ascensión conjunta a un 3000, el Fitzroy, ubicado en Argentina. Era un viaje caro, así que Chantal tuvo que dirigir algunas excursiones de montaña para conseguir algo de dinero. Pero justo antes de la partida dijo de repente que no tenía fondos para el pasaje de avión. Y Thor, locamente enamorado, consiguió otro trabajo como repartidor de pizzas y logró reunir lo suficiente para cubrir los gastos de su amada. Sin embargo, apenas comenzaron el viaje, la actitud de Chantal hacia Thor cambió por completo. Casi no le dirigía la palabra. Thor no entendía qué estaba pasando y no dejaba de intentar ganarse de nuevo el corazón de su mujer. Pero con cada nuevo intento fallido de conquistar la cima, todo iba de mal en peor. Era la hora 18 de otro intento más. Durante todo este tiempo, Thor había estado trazando la ruta solo y cargando todo el equipo por sí mismo. Sus músculos ya se sentían como de plomo y la lluvia lo había empapado de pies a cabeza. Alrededor de las 11 de la noche, Thor llegó a una zona complicada ya cerca de la cumbre.
Se sujetó de una roca y estaba a punto de transferirle todo su peso cuando de repente sintió que se movía. En el siguiente instante, el bloque se soltó y salió disparado directamente hacia Chantal. Kisser apenas tuvo tiempo de gritarle que tuviera cuidado cuando un fragmento de piedra cortó su cuerda y el hombre cayó al vacío desde la cornisa. Rebotó varias veces contra las rocas antes de tener la suerte de aterrizar a unos 20 metros más abajo. Thor seguía vivo, pero tenía el rostro gravemente herido y múltiples fracturas en la mano derecha. Por suerte, otros alpinistas llegaron rápido al rescate y lo transportaron hasta el campamento base. Pero lo que Thor descubrió ahí le dio un golpe aún más doloroso. Chantal le dijo que ya no lo amaba y que al día siguiente partiría hacia la cumbre con otro equipo. Devastado en todos los sentidos, Thor regresó a casa para comenzar su rehabilitación, pero no dejó de pensar en ella ni un solo día. Y cuando se enteró de que Chantal planeaba escalar la montaña asesina, de inmediato empezó a buscar una forma de unirse a su expedición. El pico en el que la alpinista francesa había puesto la mira era uno de los más mortales y técnicamente difíciles del mundo, el K2. Es la segunda montaña más alta del planeta, con 8.611 metros de altura. Hay varias rutas hacia la cima, pero todas parecen paredes casi verticales de roca y hielo. En aquel entonces solo 3 mujeres lo habían logrado, y por supuesto, Chantal quería convertirse en la cuarta. Así que se unió a un equipo suizo que había recibido el permiso oficial para subir. Pero casi desde el principio, Chantal puso en riesgo su participación. La ruta del equipo empezaba en Pakistán, un país musulmán con normas muy estrictas. Ahí las mujeres no pueden estar en la calle sin un acompañante masculino ni vestir ropa reveladora. Pero Chantal ignoró completamente esas reglas. Caminaba sola y en pantalones cortos. Además de ser una falta de respeto a las costumbres locales, esto también ponía su vida en peligro como extranjera. Pero como siempre, salió impune y logró llegar sin problemas al campamento base del K2. Ahí la recibió Thor. Él se había unido a una expedición estadounidense soviética junto a los mejores alpinistas de la época, incluyendo a Ed Bistrus, Scott Fisher y Vladimir Bleiberdin. Pero Chantal ni siquiera volteó a verlo. Estaba demasiado entretenida coqueteando con otros hombres del campamento. Tras el periodo de aclimatación, ambos equipos comenzaron sus respectivas rutas hacia la cumbre. Chantal y los suizos planeaban escalar en el estilo que ella siempre prefería, el estilo alpino. Esto significa que no perdían tiempo cargando y colocando cuerdas de seguridad. Eran los estadounidenses quienes lo hacían, y los suizos no tenían reparo en usar esas líneas ya instaladas. Cuando el equipo suizo hizo su primer intento de ascenso, una tormenta los obligó a retroceder. Chantal no quería rendirse, pero según las leyes de Pakistán, no se permite cambiar de equipo durante una expedición activa. Así que tuvo que descender con los suizos. Pero fue entonces cuando Thor intervino con una medida desesperada. Le ofreció unirse a su equipo. Por supuesto, ella aceptó. Thor estaba convencido de que tendría una oportunidad para recuperar el corazón de su amada. Pero Chantal inició un romance con Ed Bistrus y se rumoreaba que no fue el único. El 28 de julio, los alpinistas comenzaron a avanzar hacia la cima en pequeños grupos. Thor, Ed y Chantal llegaron al campamento 3 en 2 días, pero el clima no era nada favorable. Entonces Ed decidió descender con el resto del equipo, y así Chantal y Thor quedaron completamente solos. Ella seguía ignorándolo, pero aún así lo obligaba a cargar todo su equipo. Pero era físicamente imposible cargar con todo eso. Así que muy pronto, Thor tuvo que abandonar casi todas las cosas, incluyendo ambos sacos de dormir, las cuerdas y la mayor parte de la comida. Solo entonces logró seguir avanzando, aunque en realidad no importaba nada, porque aún estaban muy lejos de la cima y ya caía la noche. Tuvieron que dormir sobre la nieve y al amanecer Thor ya tenía los pies congelados por el frío. A duras penas podía moverse, pero aún así decidió bajar a buscar su saco de dormir. Lo único que escuchó de Chantal fue una orden: y trae el mío también. A pesar de todo, Kisser, un enamorado, cumplió. En su camino de regreso se encontró con Alexei Nikiforov, quien se unió a ellos en la subida. Tras otra noche en la intemperie, los 3 llegaron al campamento 4. De allí, Thor, agotado, comenzó a abrir camino hacia la cima a través de una capa de nieve de medio metro de profundidad desde el amanecer. Alexei iba unos metros más abajo junto con Chantal. Cada paso a esa altitud literalmente les arrancaba la energía del cuerpo.
Y a solo 200 metros de la cima, Thor se dio cuenta de que ya no le quedaba nada de fuerza y que su única oportunidad de sobrevivir era bajar inmediatamente. Chantal intentó convencerlo, pero por suerte él no cambió de decisión. Y esa fue la decisión que selló el destino de los tres alpinistas. Mientras tanto, Chantal y Alexei continuaron el ascenso. Y a las 5 de la tarde del 3 de agosto, Chantal conquistó el K2. Estaba en la cima, mareada por el éxito y ciega. Durante el ascenso había perdido sus gafas de sol y los rayos reflejados en la nieve le quemaron la córnea, dejándola casi sin visión. Ya no tenía forma de bajar por sí sola. Tampoco tenía un compañero ni un teléfono satelital para pedir ayuda. Aterrada y desorientada, Chantal, por algún milagro, encontró una madriguera de nieve que otro montañista había cavado antes y se escondió dentro. Pero eso no era una salvación, sino probablemente su futura tumba. Sin saco de dormir, Chantal comenzó a congelarse rápidamente, y la zona de la muerte le iba robando lo poco de energía que le quedaba. Todo apuntaba al final. Sin embargo, milagrosamente, Chantal fue encontrada por Nikiforov, que estaba bajando desde la cima. Él no pudo dejarla morir, pero ella ya tenía congelación en las extremidades y apenas estaba consciente, quedándose dormida a cada paso. Ayudar a alguien a bajar desde la cima del K2 en ese estado es una tarea titánica que en cualquier momento puede convertirse en un suicidio, y más aún cuando Chantal y Alexei llegaron al cuello de botella. Es un corredor estrecho cubierto por enormes bloques de hielo llamados seracs que pueden desprenderse en cualquier instante y caer sobre los montañistas. Pero eso ni siquiera era el mayor problema de Alexei. La pendiente era de 60 grados de inclinación. No había forma de bajar sin cuerdas, mucho menos cargando a una Chantal inconsciente. Y Nikiforov había dejado su cuerda atrás cuando subía hacia la cima. Pero como por obra del destino, la cuerda fue encontrada por Thor, quien ya había pasado por esa zona e incluso la instaló en el cuello de botella para facilitarle la bajada a Chantal. Alexei se aferró a ella, pero justo cuando comenzó a descender, un crampón se soltó de su bota. Perdió el equilibrio y comenzó a deslizarse por la empinada pendiente directo hacia el abismo. Pero la cuerda puesta por Thor lo detuvo justo a tiempo. Cuando Alexei llegó al campamento 4, estaba al borde de la muerte por mal de altura, agotamiento físico y frío extremo. Literalmente se desplomó dentro de la tienda que Thor había armado. Thor también estaba casi sin vida tras pasar tanto tiempo en la zona de la muerte. Pero Alexei estaba solo. En algún momento había dejado a Chantal bajando sola. Kisser se volvió loco de preocupación, pero entendía que si salía a buscarla, moriría sin duda alguna. Pasaron 45 minutos y finalmente Chantal apareció en la ladera, con los brazos extendidos como una sonámbula. Thor la arrastró dentro de la tienda, comenzó a calentarle los pies y le dio sopa caliente. Pero nada de eso trajo consuelo. Los montañistas seguían atrapados en la zona de la muerte y allí el cuerpo no puede recuperarse. Pasaron 3 días y Thor entendió que el tiempo se les acababa a los tres. O bajaban o morían inevitablemente. Así que el trío inició el descenso. Sin embargo, tras 3 horas de esfuerzo, solo lograron avanzar 60 metros. Frustrado, Thor comenzó a montar la tienda mientras Alexei continuó descendiendo solo, dejando atrás el refugio que Chantal y Kisser le habían ofrecido, aunque su cuerpo ya no daba más. A la mañana siguiente, Alexei pidió ayuda por radio a Ed Bistrus y Scott Fisher. Ellos respondieron que ya iban en camino, y Thor, al oír eso, pudo al fin respirar con alivio. Pero no sabían qué había ocurrido con los montañistas que estaban ascendiendo. Se amarraron con una cuerda y empezaron el ascenso. De pronto, Ed sintió que se le erizaba la piel. Una sensación aterradora de que la muerte se acercaba. Sin perder un segundo, comenzó a cavar una pequeña cueva en la nieve mientras su compañero lo miraba sin entender. Y entonces, una avalancha apareció sobre ellos. Scott apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Una pared blanca le golpeó de lleno y lo arrastró pendiente abajo. La cuerda entre ellos se tensó como un látigo y Ed fue arrancado de su escondite, arrastrado también hacia el vacío. Clavó su pioleta en la nieve con toda su fuerza, esperando detenerse. Y lo logró. Ambos alpinistas quedaron colgando a solo metros del abismo. Un momento de terror absoluto. Nadie creía que Ed y Scott fueran a salir con vida. Se levantaron, se sacudieron la nieve y continuaron su ascenso. Cuando finalmente llegaron hasta Thor y Chantal, ambos estaban al borde de la muerte. Tardaron 2 días enteros, difíciles y agotadores, en bajarlos hasta el campamento 1. Increíblemente, Chantal comenzó a mejorar rápidamente, tanto que pudo caminar por sí sola hasta el final del descenso. Fue recibida como una heroína. Rodeada de admiradores, contaba cómo había conquistado la cima y cuánto le dolían los ojos. Y eso fue todo. Thor estaba en shock.
Él tenía una versión muy diferente de lo que había ocurrido allá arriba. Chantal wouldn't have got down without me, for sure. I don't believe she would have made it. Alexei también lanzó su crítica. Dijo que Chantal nunca llegó a la cumbre, pero aún así se le reconoció oficialmente el ascenso. Desde ese día, en el mundo del montañismo, Chantal fue apodada la Viuda Negra, porque quedó claro que no le importaba en absoluto poner a los hombres en peligro mortal mientras pudiera seguir ascendiendo. Tampoco respetaba las reglas. Cuando recibió una multa oficial por cambiar ilegalmente de equipo, rompió el documento en pedazos y se los arrojó en la cara al funcionario. Y a pesar de todo eso, Chantal siguió disfrutando de un éxito abrumador, consiguió patrocinadores y financió todas sus siguientes expediciones. Hizo varios intentos fallidos de conquistar el Everest, y en 1995 lo intentó una vez más, esta vez bajo la dirección de una leyenda del alpinismo, Rob Hall. Miembro de la Orden del Imperio Británico por sus hazañas en la roca y con 5 cumbres en el Everest, el récord absoluto de ese momento. Pero la expedición con Chantal también terminó en escándalo. Chantal terminó siendo la más lenta del grupo y eso retrasó a los demás. Cuando alcanzaron los 8.750 metros, sus labios se pusieron azules y la mirada comenzó a perder foco. Rob le dijo que tenía que regresar al campamento. Ella apenas asintió con la cabeza, se dio vuelta y tras caminar unos metros, se desmayó. Una vez más, todo un grupo de montañistas tuvo que arriesgar la vida para bajarla de la montaña. Entre ellos estaba el propio líder de la expedición, Rob Hall, y Ed Bistrus, quien le salvaba la vida por segunda vez. Y como si nada, Chantal despertó rápidamente y al día siguiente ya estaba riéndose en el campamento. Rob, furioso por su irresponsabilidad e ingratitud, dijo que nunca más la aceptaría en sus expediciones. Lo que nunca supo es que con esa decisión le salvó la vida una vez más. Un año después, Rob encabezó otra expedición al Everest, y al mismo tiempo, Chantal intentaba conquistar un pico vecino, el Lhotse, una montaña que nunca había sido ascendida por una mujer. De golpe, una tormenta azotó el Himalaya. La mayoría de los montañistas detuvieron el ascenso y lograron resguardarse del infierno que caía del cielo. Pero Rob Hall y Scott Figer no sobrevivieron. Ese día murieron en el Everest. Chantal descendió al campamento sin saber nada de esto y aseguró haber conquistado el Lhotse, pero estaba sola, sin pruebas y con una mala reputación. Muchos montañistas simplemente no le creyeron. Y aunque ya sabemos todo esto sobre Chantal Madui, su historia termina de una forma aún más inesperada. En 1998, Chantal y su amigo Sherpa Ang Sering acampaban en el campamento 2 de una montaña llamada Dhaulagiri. Un grupo de alpinistas italianos le advirtió sobre una grieta peligrosa más arriba y luego partieron. Chantal les agradeció y cerró la cremallera de su tienda. 5 días después, los italianos regresaron. La tienda de Chantal seguía allí, semienterrada bajo la nieve. Cuando la desenterraron, encontraron los cuerpos de Chantal y Sering sin vida. Ella tenía el cuello roto y él había sufrido asfixia. Se cree que un bloque de hielo cayó sobre la tienda, pero nadie lo vio. Nadie sabe realmente qué pasó. Y sin embargo, la mayoría de los que la conocían no se sorprendieron. Do you expect me to say? You want me to tell you in front of the camera I was expecting her to die? Yes. Porque Chantal ignoraba el peligro, ignoraba las reglas y ponía en riesgo la vida de todos los que la rodeaban. Y las montañas no perdonan a quienes la subestiman. Entonces, ¿quién fue realmente Chantal Madui? ¿Una viuda negra o un alpinista brillante que solo ansiaba una cosa: libertad absoluta?